la agenda política. Las 9:02 y está Fernando Ávila con nosotros. Fernando, qué gusto, muy buenos días. Jaime, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Siempre grato estar aquí en domingo. No, pues muy grato también para nosotros y que nos ayudes a nosotros y al auditorio pues a plantear cuáles son los puntos de vista y también el análisis que se hace dentro de la vida política del país. Hay mucho que hablar, el primer informe de gobierno, lo que sucedió en el Congreso y lo que viene hoy con el presupuesto de egresos de la Federación que llega a las 5 de la tarde. Todo está en el terreno político. Por supuesto, y sin duda alguna, lo mencionabas muy bien al inicio del informativo, la realidad es que, en particular, por ejemplo, lo que se refiere al presupuesto que se presentará en unas cuantas horas, ciertamente ya tendrá toda la huella digital completa de lo que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sin ningún tipo de intervención, injerencia, como suele suceder en los procesos de transición. Esto tampoco es algo formalmente nuevo. Siempre que termina una administración federal y va a comenzar la siguiente, el presupuesto del primer año de esa administración tiene mucho que ver con la administración saliente y, por supuesto, con algún involucramiento de la administración entrante, pero desde luego se asume, se da por sentado que quizá la parte más importante o más fuerte de ese presupuesto que se presenta es sin duda alguna la administración saliente. En este caso particular, ya el presupuesto que se presentará tendrá toda la influencia, toda la determinación, todas las características que el propio presidente de la República esté involucrando. Incluso lo mencionaba el propio secretario de Hacienda, ha sido muy meticuloso en cuanto a la presentación del propio presupuesto, ha estado muy involucrado el presidente de la República, señalaba que ha tenido constantes reuniones, por supuesto, con el propio presidente, precisamente para poder revisar con toda puntualidad, con todo detalle, lo que se presentará. Y bueno, sin duda alguna tampoco no considero yo que vaya a haber grandes sorpresas en cuanto a cómo se presentará el presupuesto. Se ha hablado ya, se ha adelantado respecto a los temas más importantes que estará soportando, que tiene que ver, por supuesto, con seguridad pública como un elemento indispensable y que ha sido principal preocupación del gobierno federal. Desde luego también el tema de bienestar, que es uno de los ejes centrales del gobierno de la República, y desde luego también la parte que tiene mucho que ver con todo este esquema energético al cual le ha prestado demasiada atención, mucha atención el presidente de la República, y que está muy interesado en poder relanzar de alguna manera lo que ha sido constantemente el tema de petróleos mexicanos y todo lo que va alrededor precisamente de la política energética de este país, y que estará sin duda alguna contemplado dentro del presupuesto que habrá de presentarse. Son esos tres temas particulares los que se estima, insisto, los que se puede suponer y se ha adelantado que estarán como ejes principales del presupuesto: seguridad pública, el tema del bienestar desde luego, y por supuesto el impulso energético que habrá de darse dentro de lo que es el esquema de gobierno. Y ahora las fuerzas políticas al interior del Congreso, porque una cosa es la propuesta, claro, una cosa es lo que llega y otra cosa es los cambios que se hacen al interior del Congreso, tanto Cámara de Diputados como senadores, como Cámara Revisora, ¿no? Porque el proceso, ¿cómo es, Fernando? Llega hoy a Cámara de Diputados, llega a la Cámara de Diputados, 5 de la tarde, se instala. ¿Hay comisiones? Hay comisiones, exactamente. Se analiza formalmente, se hacen los ajustes, por supuesto. Finalmente, mira, la realidad es que el presupuesto federal tiene poco margen de maniobra, por decirlo de alguna manera. Lo ha dicho el propio Arturo Herrera. Por supuesto. En realidad, la inmensa mayoría, buena parte del presupuesto está ya comprometido. No hay mucho que moverle. Es poco el ajuste que en realidad se le puede hacer. Sin duda alguna, por supuesto, sí reflejará o tendrá esta identidad respecto al gobierno federal, en este caso en turno, respecto a cuál es el enfoque o la política a la cual le da mayor prioridad. Y bueno, este análisis, esta discusión se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, que es la encargada precisamente de la aprobación como tal. Recordemos que en este caso particular el Congreso tiene dos facultades diferentes. Por una parte, en el caso específico de lo que es la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos, y en el caso de la Cámara de Senadores, el presupuesto de ingreso. Y luego demanda al Senado. Por supuesto. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado simplemente, bueno, no es tanto que se manda al Senado como tal en este caso, por las atribuciones particulares que tiene cada una de las solamente cámaras. Entonces se discute en Cámara de Diputados. No todos los casos tienen necesariamente el proceso que es el natural de formación de leyes o de interpretación de la ley como tal, en donde ciertamente una cámara ejerce o funge una como cámara de origen y después la cámara revisora. En este caso particular hay atribuciones específicas que tiene cada una de las cámaras, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y como tal son facultades exclusivas que se
se generan como tal en como puede ser en el caso, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, cuando ratifica el nombramiento de los embajadores, cuando ratifica el nombramiento de ciertos funcionarios, y lo mismo sucede en el caso de la Cámara de Diputados, con atribuciones específicas, exclusivas de la propia Cámara de Diputados. Y entonces, ¿y la discusión? ¿La política? La discusión, la parte política, por supuesto, mira, en este caso... A ver, porque ¿cómo queda ahorita el Congreso? Vimos que quedan también las posiciones de los, a pesar de que hubo un acuerdo el jueves de que ya Laura Rojas es la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues quedan ahí también pues las grietas, lo que sucedió, la postura de Morena, la postura de Acción Nacional, la postura de los otros partidos políticos, pues lo que dijo el presidente de la República, el manotazo que dio, por sin supuesto, duda. Sin duda. ¿Cómo va a llegar ahora la discusión? Me parece. Mira, no hay que perder de vista también, y de pronto nos parece como extraño que se den este tipo de circunstancias, y más precisamente en el legislativo. Sin embargo, no perdamos de vista, insisto, que de eso se trata la política. La actividad política tiene que ver no con las unanimidades, lo he señalado, es mi convicción personal, que no puedes hablar en terrenos políticos de unanimidades. Sería lamentable o muy poco deseable que todos estuviéramos de acuerdo absolutamente en todo, porque eso implicaría realmente ya el ir desechando una posibilidad de análisis, de crítica, de reflexión, incluso de autocrítica dentro de las fuerzas políticas. Es natural, es deseable que haya confrontación política, es deseable, es natural que haya discusión política, y en consecuencia también que haya estas discrepancias, estos jaloneos, estos acuerdos, por supuesto, que tienen que darse dentro del terreno de la política, y que así funciona, y más precisamente el terreno legislativo, que ese es su principal campo de acción. En consecuencia, lo que estaremos esperando seguramente será una discusión muy intensa dentro de lo que son las propias comisiones de análisis, por supuesto, seguramente en el propio pleno de la Cámara, ya una vez que pase al pleno, por supuesto, en donde las distintas fuerzas representadas tendrán una, seguramente, insisto, discusión muy severa, muy amplia respecto de la forma en la que están cada una de ellas visualizando o visibilizando esta propuesta de presupuesto. Y en el terreno específico, lo que está sucediendo hoy en el Congreso Federal, la realidad es que yo tampoco veo que pueda haber muchas modificaciones, precisamente por la enorme mayoría, la amplia mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados, y que de alguna suerte garantiza que dentro de lo que será la propuesta del Ejecutivo Federal difícilmente hay algún cambio importante o significativo más allá de lo que los propios diputados dentro del partido dominante puedan llegar a considerar. Me parece que sí será una discusión interesante, habrá que prestarle mucha atención a lo que plantean los grupos parlamentarios, a las definiciones, insisto, de visión respecto de la diferencia que puedan notar en la propuesta que haga el presidente de la República y los planteamientos de los distintos partidos políticos, pero en esencia veo difícil que pueda modificarse en los hechos algo de lo que presenta el presidente el día de hoy, el gobierno federal, a lo que en realidad termine sucediendo. Y esto tiene hoy un periodo que inicia de discusión y también tiene un periodo que concluye. Recordará el auditorio que hace algunos años, ya hace varios, hubo un momento en que no se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas y tuvieron que hacer esa maniobra. Detener el reloj parlamentario, ¿no? El reloj parlamentario, el reloj legislativo, porque por ley se tiene que discutir y se tiene que aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos. Es correcto, pero incluso, insisto, en efecto, si no me falla... Hoy hay una fecha. Hay una fecha, por supuesto, la presentación, pero incluso si no me falla la memoria, ese tiempo límite ya se recortó, ya no llega al 31 de diciembre, precisamente para evitar llegar a ese punto tan crítico, en donde podía darse el caso, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Recordemos que ahí sí es de pronto un poco más frecuente que entren en esta parálisis presupuestal porque no se ponen de acuerdo las cámaras, no aprueban el presupuesto y en consecuencia incluso literalmente el gobierno cierra desde el punto de vista administrativo. En nuestro país esto no ha sucedido, confiamos en que no suceda, y precisamente para evitar todavía llegar a esos extremos, el tiempo, el límite para la aprobación del presupuesto está cifrado, insisto, si no me falla la memoria, al 18 de diciembre. Sí, exactamente. Comienza el 8 de septiembre, concluye el 18 o el 17 de diciembre. Es correcto. Y ese es el lapso que tiene el Congreso de la Unión para ponerse de acuerdo, discutir y enviarlo al Ejecutivo para su publicación. Exactamente, para que ya quede completamente. Y finalmente tenemos ciertas salidas. En aquella ocasión, en efecto, se detuvo el reloj para evitar incurrir en una irregularidad legislativa, pero hay ciertas salidas dentro de lo que es incluso en la eventualidad, que insisto, lo veo en este caso particular muy remoto que suceda, que no se pusieran de acuerdo los diputados o que no se pudiera aprobar el presupuesto, el tomar como referente y como presupuesto
formal el que se está terminando. El que termina, sí, exactamente. Pues Fernando, muchas gracias y estaremos al tanto de lo que ocurra en las discusiones políticas aquí en nuestro país. Jaime, siempre un gusto, excelente domingo. Un privilegio poder platicar con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Una pausa, 9:12, ya volvemos.